gran multitud. Familia, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros ahora estamos en buenas noches, pero buenos días para ustedes. Estamos con todo el ánimo. Así es. Sin estrés. Sí. Sin mayor ansiedad ni nada. Estamos contentas porque podemos estar en un nuevo capítulo de Lady Coffee. Y además estoy súper entusiasmada por el tema de hoy. Un tema que da mucho para hablar, así que este capítulo no es solo para las mujeres, sino que para toda la familia. Yo creo que todos los capítulos son para toda la familia, pero este es para el marido también, así que compártalo, dele like, compártalo en su estado de WhatsApp, en su estado de Instagram, para que indirectamente su esposo lo pueda ver. Vamos a hablar sobre el rol del esposo y la esposa en el hogar cristiano. Como ejemplo, en el jardín del Edén, Dios estableció el primer hogar, Adán y Eva. Allí se revela su plan perfecto para la familia, comunión, amor y propósito compartido. Así que les dejo con la pastora para que los pueda saludar. Así es, bienvenidos, ¿cierto? Felices de poder una vez más estar en este medio. Hace rato que ya no nos habíamos podido ver, juntar, debido a nuestros quehaceres. Y es un tema hoy día bien bonito, porque vamos a ver el rol de cada uno de los miembros del hogar, ¿cierto? De la familia. Y Katy nos decía que el rol del esposo, el rol de la esposa, pero también está el rol de los hijos. Exactamente. Y eso es importante, y dar a entender que dentro de un hogar, de una familia, hay roles que tenemos que cumplir, ¿cierto? Y roles que también debemos responder según nuestras edades y según, ¿cierto?, nuestro compromiso dentro del hogar. Así que bienvenido a cada uno de ustedes. Ojalá Dios quiera que este tema sea de gran bendición para ustedes como nos va a ser para nosotros. Así es. Y cuando uno de esos roles falla, ahí estamos en peligro. Así que, Karencita. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar acá grabando con Katy, la pastora. Nos habíamos ausentado por los roles diferentes que tenemos cada una de nosotros. Cada una tenemos múltiples roles. Acá nuestra pastora como nuestra guía en la iglesia, aparte que es mamá y abuela. Katy como profesional y mamá, y yo acá también estuve ausentada por cuidar a mi madre. Es un tema bastante importante, como decía Katy, y bien relevante en las multifunciones y los multiroles que tenemos nosotros como familia. Y aquí lo vamos a explicar también el día a día, como lo tenemos nosotros como hijas de Dios, y también las funciones y los roles que tienen que tener nuestro esposo y nuestros hijos. Así que un tema bien importante y para toda audiencia, no solamente para las mujeres. Exactamente. Como para partir, como ejemplo, en Efesios 5, 23 y 25 dice: enseña que el esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, y debe amarla con el mismo amor con que Cristo se entregó por ella. El rol del esposo, pastora. Así es. Bueno, dentro de los roles que podemos ver en el esposo, es que hay roles como sociedad, que lo ven así. El rol del esposo es sostener su hogar, ¿cierto? Trabajar, proveer todo lo material, y a veces no, es el rol de la sociedad. Exacto. Pero los esposos tienen un rol específico donde nos habla de la palabra, en la palabra de Dios, y nos abre la mente de entender que no es tan solo eso de proveer lo material. Exacto. Es proveer todo lo que corresponde al tiempo que él tiene que dedicar a su familia, proveer el consejo adecuado a cada uno de los miembros de la familia, y sobre todo entregar ese amor que Dios le está entregando a él, ¿ya? Así como leímos recién una cita bíblica, en Efesios 5:23 dice que es la cabeza del hogar, pero no para dominar, ¿ya?
Como la Exacto. sociedad a veces dice, no, el hombre es el que domina, el hombre tiene que llevar esto como el que le corresponde llevar las riendas del hogar. No, acá la palabra de Dios es clara, dice, es la cabeza del hogar, sí, pero no para dominar, sino para guiar Exacto. con amor. Exactamente. La Biblia sale de que el esposo es líder y proveedor. El esposo como cabeza de la familia debe amar y proteger a su esposa, servirla y proveer, pero no solo para las necesidades materiales, sino que las necesidades espirituales Así es. del hogar. Necesidades espirituales del hogar y también las emocionales de Exacto. las mujeres. Nosotros somos, como se dice, somos más débiles, somos más temperamentales y emocionales, y el rol del hombre, del esposo, es ser un líder, pero no un líder en ámbito de jerarquización, de mandarnos, de que nosotros tenemos que estar sometidas, sino que es un líder de armonía, de paz, de protección en el hogar, hacia la esposa, hacia los hijos. En Efesios 5:25 dice que se asemeja como Cristo amó a la iglesia. Así el esposo tiene que ser en el hogar. Nosotros somos, el matrimonio es el reflejo de la iglesia, es el reflejo de Dios. Por lo tanto, el esposo tiene que ser un líder no jerárquico, sino que un líder en el momento de las contenciones, cuando nosotros como mujeres estamos débiles, o viceversa, porque muchas veces nosotros como esposas también somos las que contenemos a nuestros esposos. Exacto. En el matrimonio o en el hogar, en la familia, existen múltiples roles, como decía anteriormente. Y no es el rol del proveedor, porque hoy en día todas trabajamos. Sí, Hoy en día la sí. sociedad está diferente a 10, 15 años atrás. Las mujeres trabajamos y también ayudamos a lo que es proveer el hogar. Claro. Así es. Sí. Y bueno, y en base a eso, la responsabilidad en este caso del esposo es trabajar con diligencia para asegurar el sustento de su familia, tanto espiritual, emocional como material, ¿verdad? Sí. Esa es una de las labores que es una expresión de amor y compromiso. Así es, tú dijiste la parte espiritual y en la palabra nos dice en Josué 24:15 que dice que el hombre de Dios es la guía espiritual de su familia, Claro. ¿ya? Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. El hombre, aparte de llegar a esta guía espiritual, también estás encargado de proteger a la familia, también de defenderla, ¿ya? De cuidarla, de siempre estar presente en cada dificultad, en apoyar a sus hijos, estar ahí para poder guiarlos en toda área, en la parte, ¿cierto?, de trabajo tal vez, del colegio, en la parte de amistades también, porque es una parte como fuerte dentro de la familia donde nos va a dar la contención y donde nos va a dar, ¿cierto?, el respaldo, porque necesitamos esa parte paternal, ¿cierto? Exacto. Y muchas veces esa parte paternal debe estar para que a largo plazo no haya una carencia Exacto. y podamos tomar decisiones correctas más adelante. Acá igual se producen quiebres respecto a que cuando uno de los dos falla, en este caso el rol de la esposa o en el rol del esposo, se produce un agotamiento. Este agotamiento puede ser económico, emocional y espiritual. En este caso, porque si uno de las características de las responsabilidades que tiene el esposo en el hogar falla, nosotras las mujeres somos que tratamos de suplir una de esas áreas que está fallando. Entonces desde ahí es que comienza un agotamiento emocional, ya tanto sea como para el hombre o como para la mujer, y se producen estas crisis. Entonces ahora queríamos hablar un poco y ver el tema del rol de la mujer. Así es. El primer rol que podemos ver acá y que viene de parte del esposo hacia la mujer o su esposa, dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Pero ese amor, así como es ese amor de Cristo hacia su iglesia, tiene que ser un amor sacrificado. Y no estamos hablando de que tengo que sacrificarme y sufro por eso, no. Es un sacrificio de amor, un sacrificio de dejar la comodidad en algún momento para que la persona que está al lado de nosotros se sienta bien, Exacto. se sienta valorada, se sienta querida, ¿cierto? Y sobre todo
que no se sienta abandonada, porque a veces las mujeres somos tan emocionales que gatilla eso, nos sentimos cuando no nos valoran o cuando no nos escuchan bien, decimos, no, me siento abandonada. Y ese rol que tiene que cumplir el esposo es para poder apoyarla. Y ahí a donde también podemos hablar de esa mujer idónea o esa ayuda idónea para él. Exacto. Porque tienen que saber complementarse. Dice en Proverbios 31:25 que la mujer debe estar siempre como ayuda idónea a su esposo. Y muchas veces no es aguantar muchas cosas que pueden pasar dentro de la familia, sino que es poder ayudar en esos momentos de angustia y de problemas que puedan surgir dentro del hogar. Ella es la mujer que debe enseñar a los hijos y también debe apoyar a su esposo. Y eso no quiere decir que es para reemplazarlo como esposo, sino que es ayudarlo como esposa idónea para él. Dice que la esposa en su corazón debe guiar a sus hijos dentro del hogar en todo ámbito. Estudio, en la parte espiritual, en la parte de conocer más allá a Dios en toda área. La esposa es la corresponsable del hogar. Comparte la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos y de cuidar de la familia. Y esta parte quiero recalcar, se comparte la responsabilidad. Así. No es responsabilidad 100% de la mujer de ser administradora del hogar, de ser la responsable de la crianza de los hijos, de la educación, de la salud. Y además, como dice Karen, ahora la mujer trabaja y con mayor razón viene este rol de compartir las responsabilidades del hogar. Karencita. La esposa tiene un rol fundamental dentro del matrimonio. Como dice en Efesios 5:22, las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. Pero eso no quiere decir de que uno tiene que ser sumisa, como se creía antiguamente cuando a uno le enseñaba las mamás, que son muy machistas de una forma errónea, que yo tengo que callar, sino que el rol de nosotros como esposa es contener a nuestros maridos cuando están en un momento, también puede ser de estrés laboral, y también en lo que es la crianza de nuestros hijos, contribuir al bienestar de nuestros hijos, contribuir a lo espiritual también dentro del hogar. Nosotros somos las encargadas de estar velando y llorando, porque las mujeres somos más oradoras que los hombres. Las mujeres oramos más que los mismos hombres, y yo creo que ese también es un rol bien fundamental dentro de la familia, y eso se va inculcando a nuestros hijos. Me llama mucho la atención un video que subió la Katy en Instagram de cómo uno educa a nuestros hijos, y esos mismos roles ellos después los van ejecutando. Era un niñito que vio a su hermanito un poquito más grande orar, y eso es la enseñanza que se les va. Que el ejemplo arrastra más que las palabras. Exacto. Y nosotros como esposa debemos ser pasivas, pero también tenemos que expresarle a él nuestras diferencias, cuando muchas veces como la colaboración tiene que ser mutua. Como hoy en día se trabaja, la mujer trabaja, los roles de la casa tienen que ser compartidos, en los quehaceres también, y entregarle también a ellos responsabilidades que no son solamente de nosotros, como decía Katy, son responsabilidades compartidas. Exacto. Así es. Respecto a los hijos, ellos deben obedecer y honrar. En este caso a sus padres, siendo parte fundamental para la unidad familiar. Hay un ejemplo donde dice que Jesús mismo fue obediente a María y José, enseñando que la honra a los padres agrada al Padre Celestial. Así es. Hay un versículo donde es Proverbio 31, desde el día 31, que es como un resumen que escribí acá, y dice: la esposa edifica su hogar con sabiduría y amor. ¿Por qué lo enfoco? Porque a los hijos hay que educarlos con sabiduría. Amén. Y sobre todo con amor, ¿ya? Mientras estén esas dos cosas en nuestras vidas, vamos a poder educar bien a nuestros hijos, que sean bajo el alero, ¿cierto?, de Dios, que ellos sepan que
hay un Dios que los cuida, que los protege, pero a la vez ellos también tienen que tener roles dentro de la familia o cumplir deberes y derechos, como se dice, ¿cierto? Dentro del hogar. Porque en este tiempo lo dejamos como muy a la deriva a los hijos. Exacto. Le decimos, no, yo hago todo, no te preocupes. Sí. O no, hijo, ándate para la pieza, yo veo la comida. Sí. O yo hago esto. Entonces, no, a los hijos hay que darle responsabilidades. Exacto. Porque ellos tienen sus deberes que hacer en su casa. Hacerlos ¿cierto? adultos funcionales. Eso, ahora, eso no quiere decir que lo vamos a explotar, o sea, no, ¿cierto? No es por obligación, es que lo hagan ellos con agrado. Exacto. Ahora, lo primero que ellos tienen que hacer hacia sus padres es primero honrarlos, amarlos, obedecerlos. Y sobre todo, dice acá, ¿por qué? Porque Dios nos entrega una promesa en un mandamiento. Porque Exacto. dice que van a poder tener larga vida, ¿cierto? Y sobre todo, también nos habla en su palabra que los hijos tienen que tener esa sabiduría para poder cuidarnos nosotros cuando seamos viejitos. Entonces, eso también es bonito entenderlo, que así como nosotros vamos a cuidar ahora a nuestros hijos desde pequeños hasta adultos, ellos también van a tener esa tarea de poder cuidar a nosotros, de poder guiarnos, de poder, qué sé yo, darnos nuestros alimentos o darnos nuestros medicamentos o llevarlo al doctor, no sé. Pero eso también es importante. Y lo más importante que digo yo dentro del hogar es que el rol del hijo es que sea un niño sabio, que sea un niño justo y que pueda evitar que nuestros hijos sean realmente flojos, ¿ya? Exacto. Porque la palabra dice flojos, Sí. que no sean necios, que cooperen en el hogar y sobre todo que cuidan a sus padres en la vejez. Dice, los hijos deben cooperar con los demás miembros de la familia, participar en el trabajo doméstico y adquirir responsabilidades desde jóvenes, porque ellos son parte activa de la familia. O sea, no es que sea un favor, es responsabilidad de ellos. Cuando ellos tienen que entender de que cuando son parte activa de una familia, también tienen esta obligación de, exactamente, de ejecutar su rol. Un hijo que aprende a servir en casa, aprende también a servir a Dios fuera de ella. Así. Como dijo Katy, aprende a servir a Dios fuera de ella. Me recordé lo que le conté a la pastora ese día atrás. Javier salió a celebrar con su amigo al centro, a un restaurante, que lo invitó el papá del compañero, el cumpleaños de él. Y el Javier les hizo que oraran en el restaurante. Y eso es lo que estaba comentando Katy. Y fue bonito, me sentí orgullosa de él y lo felicité. Y eso es lo que uno le va inculcando. Ese es el rol que tengo yo como mamá. Exacto. Es uno de los principales roles, inculcarle a nuestros hijos el temor y el amor a Dios. Es enseñarle a ellos que Dios está en todo lugar, no solamente en la iglesia, no solamente en la casa, sino que el Señor está donde nosotros quiera que vamos. Y me sentí muy contenta y orgullosa de él porque eso es un adolescente que tiene 14 años y no se avergüenza de agradecer a Dios en público. Y eso es gratificante para mí como mamá. Sí. Y como hablaba nuestra pastora, nosotros como hijos tenemos un mandamiento con poder. Y es un mandamiento con poder para que nos vaya bien, honrar a nuestros padres, obedecerlos, para que tengamos larga vida igual, para que seamos prósperos, para que nos vaya bien. Y eso también hay que inculcárselo desde chico a nuestros hijos. Inculcar lo que dentro de los roles de cuál ellos puedan tener es la obediencia. En la obediencia está la ganancia, dice la Escritura. Y hacerlos autónomos, enseñarle que ellos, acorde a su edad, tienen que realizar funciones. Las funciones de los niños hoy en día son acorde a la edad. Antiguamente las mamás los criaban a los hijos más machistas si eran hombres, o a las mujeres más comodidad. Pero uno tiene que enseñar a ser autónomo porque el día de mañana ellos van a tener que aprender a valerse por sí mismos, porque no siempre vamos a estar nosotros en función de ellos. Lo que me pasó a mí cuando yo caí enferma, Javier no sabía nada. Y con el dolor de mi corazón tuve que inculcarle a que él tenía que reaccionar y hacer cosas acorde a su edad. Y eso es responsabilidad de nosotros, porque no vamos a hacerle eternas, y tampoco nosotros, si no le enseñamos a ellos a valerse por sí mismos, van a sufrir el día que ya no estén con nosotros, que se vayan a formar su propio hogar. Y es algo que nosotros debemos enseñarle a ellos, a ser autónomos, autovalerse por sí mismos, aprender a hacer las cosas, aunque no sean bien, las camas, aunque no las hagan bien,
pero que las aprendan a hacer desde chicos. Así. Vamos a hablar de la familia como unidad, ¿ya? Hablamos de los subsistemas que son el rol del esposo, Así. el rol de la esposa, el rol de los hijos. Ahora vamos a hablar en general de la estructura familiar. Y en este caso, el servicio mutuo. La familia debe vivir buscando el bienestar de los demás miembros como un ejemplo del sacrificio y el servicio de Jesucristo. Cuando el servicio reemplaza el egoísmo, la familia se transforma en un testimonio vivo del amor de Dios. Así es. Quiero dar un versículo que es Proverbios 23, del 24 al 25, donde abarca la parte como familia. Y dice, el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción en tener hijos sabios. Y dice, alégrense su padre y su madre, que sea feliz la que le dio a luz. Escucha a tu padre y te dio vida, y no después deseches o desprecies a tu madre cuando sea anciana. Acá en la palabra de Dios nos está hablando abiertamente cuál es el rol de cada uno y cómo nosotros como padres somos felices cuando estamos criando a estos hijos que van a ser justos, que van a ser sabios, ¿cierto? Que van a tener esa guía de poder entender de qué se trata la familia, de qué se trata un hogar en Cristo. Y dentro de lo que se trata una familia en Cristo, hay varias cosas que deben estar dentro del hogar. Y dentro de eso estamos hablando de que tiene que haber, primero que nada, amor dentro del hogar. En la familia en sí, ¿cierto? Como hogar, como los roles que cada uno va a tener. Tiene que haber orden dentro de ese matrimonio. Porque sin orden va a ser todo un caos, ¿cierto? Debe haber alegría, debe haber gozo. ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanta amargura? ¿No? Que haya ruido, que haya alabanza, que haya contentamiento. Lo principal también, que haya respeto. De cada uno hacia el otro, del hijo hacia el padre, del padre hacia el hijo, que haya aceptación uno al otro. Tenemos que saber aceptarnos. A veces dentro de los roles, no me gusta esto de mi hijo, no, es que me molesta esto de mi papá. No, tenemos que aprender a aceptarnos como somos cada uno, ¿cierto? Tenemos que, para poder avanzar, para poder crecer como familia. Debemos tener también admiración unos por los otros. Debemos admirarnos. Y eso es lo más hermoso cuando decimos, mi hijo me adora. Claro, porque tú sientes que te admira como mamá o admira a su papá. Después también tiene que haber dentro de este matrimonio cooperación. Debemos tener cada uno lo que tenemos que hacer, lo que dentro del día a veces quedan muy pocos en la casa, a lo mejor queda la pura mamá, pero cuando llega todo lo después de su hogar o del trabajo, del colegio, todos tienen su rol. Y ahí es donde tenemos que cooperar. Cada uno tiene que cooperar. Y lo último, tener responsabilidad, pero responsabilidad compartida. ¿Cierto? Para ir concluyendo, porque se nos acabó el tiempo, el diseño de Dios para la familia no ha cambiado. En un mundo donde se rompen los valores y se confunde el propósito del hogar, los cristianos estamos llamados a restaurar el modelo divino. Karencita, para concluir. A mí hay un versículo que me gusta mucho, mejor en Efesios 4:9-12, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayeron, en uno levanta al otro. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Me encanta este versículo, y yo siempre le digo a mi marido, si tú te caes, yo te levanto, yo soy tu bastón. Si yo me caigo, tú me levantas. Porque eso es el matrimonio, apoyarse el uno al otro. Ese es el rol de nosotros. Nosotros como matrimonio, la esposa y el esposo somos las cabezas de nuestro hogar. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Y tenemos múltiples roles en nuestro hogar. Aparte de ser mamá, también somos mujeres. Y también tenemos que aprender a nosotros como mujeres, darnos un espacio para nosotras igual. Y también ser respetado ese espacio. Como también nuestro esposo también tiene que tener su espacio. Y yo lo he aprendido. Lo aprendí en este desapego que tuve con mi esposo, pero ya llegó. Ya llegó. Aprender que cada uno tiene que tener su espacio. Y eso es algo que cuesta muchas veces entenderlo, pero sí es algo que es funcional para que cumplamos un buen rol como
como padre, porque muchas veces el hogar, las preocupaciones cansan mucho, y también necesitamos tener un momento para nosotros. Y eso no quiere decir que mi función como mamá o él como papá va a decaer, sino que también tenemos que respetar esos espacios. Y como dice el versículo que leí, somos mejor dos que uno, para que podamos sobrellevar mejor lo que es nuestro hogar y nuestras funciones dentro del hogar también. No ser solo proveedor con nuestros hijos, sino que también ser contenciones en los momentos, porque los papás cumplimos múltiples roles con los hijos. Somos psicólogos, somos doctores, somos enfermeras, somos profesoras. Pero también ellos tienen que entender que nosotros somos lo que Dios les puso a nuestros hijos. Así es. Así que Pastora, para concluir. Voy a dar una cita, que yo creo que esto redondea de las 3 personajes que están dentro de la familia, porque vamos a ver como individuales, esposo, esposa, hijos, ¿cierto? Es Colosenses 3, del 18 al 21, donde dice: esposas, someteos a vuestros esposos, como conviene en el Señor. Y esposos, amad a vuestras esposas, y no seráis duras con ellas. Hijos, obedeced a sus padres en todo, porque esto se agrada al Señor. Padres, no exageréis o no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. Hay palabras clave en este versículo, ¿ya? Muy claves. Y el primero, eso es someteos, pero por la mujer, de parte de la mujer al esposo, pero no de someter, de ser sumisa, sino de ser contenidos, de apoyarse uno al otro, dice de sujetarse. Y después la otra palabra sería amar, pero no ser duros. ¿Por qué? Porque el hombre es menos emocional que nosotros, ¿cierto? Y menos demostrativo. Entonces, Dios es tan sabio que le dice: amad a vuestra esposa. O sea, ya demuestra lo que sientes por tu esposa. Demuestra cuánto la amas, pero no seas tosco, no seas también indiferente. Frío. No seas frío, ¿cierto? Después hay otra palabra que dice obedeced, pero esto se lo está diciendo a los hijos, ¿cierto? Oye, hijos, obedezcan a sus papás, porque van a haber tiempos de que van a ser rebeldes, que van a ser contestadores, que van a querer llevar ustedes el mundo en sus manos y no van a obedecerle a nadie. No, Dios es sabio, le dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque van a venir cosas difíciles. Pero lo principal es que van a tener la guía, que son sus papás. Y la última dice: no exasperéis para que no se desanimen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nos enojamos, cuando nos molestamos o cuando los hijos se enojan? Se alejan, se alejan de nosotros, no quieren nada con nosotros, se molestan, no voy a ir más, o con cualquier persona, cualquier amigo, me molesto y me alejo. Entonces Dios no quiere que nos alejemos de nuestra familia, ni menos de Él, de su presencia. Así que no enfurezcamos a nuestros hijos, dice, porque los podemos hacer que ellos se alejen de este vínculo, de esta unidad, de este matrimonio. Y sobre todo, ¿para qué? ¿Por qué no queremos que ellos se alejen? Porque lo ideal para nosotros es que la familia en Cristo pueda seguir de generación en generación. Y si estamos unidos como familia y tenemos a nuestro Dios en nuestro hogar como el pilar fundamental, ahí está la enseñanza para que vaya de generación en generación. Amén. Qué lindo eso. Qué lindo el versículo. Sí, yo quiero terminar resumiendo el Salmo 127, que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Deja que Cristo sea el centro de tu hogar. Si Él es el fundamento, ninguna tormenta podrá destruir lo que has construido en fe, amor y obediencia. Así es que ese sería nuestro capítulo de hoy. Así es. Es un tema súper bonito y que muchas veces olvidamos. Obviamos cosas, damos por sentado situaciones. Por ejemplo, no sé, a mi esposo le tocará doblar la ropa y uno a veces igual comete el error. Ya la doblo yo rapidito porque sé que él llega más tarde y ese es el error. Si cada uno tiene su responsabilidad, no debiesen de confundirse los roles. Y desde ahí uno aprende. Así es que muchas gracias por escucharnos. No olviden compartir y darle like a todas nuestras publicaciones. Que estén bien. Buenas noches. Cariños, bendiciones.
despierta ya con tu café y la fe que va. Coffee Lady, aquí está tú, hablando vida y luz en multitud.